Buenos días, soy Antonio Hernández, Buenos días. técnico de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia y, bueno, como coordinadores de este grupo operativo, pues bueno, voy a hacer una pequeña presentación. En primer lugar, agradecer a la Red Rural Nacional por contactar con nosotros y por darnos esta oportunidad de presentar el trabajo que estamos desarrollando, así como los avances que llevamos. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bien, se ve bien, ¿verdad? La presentación. Sí, se ve bien, perdona. Vale, de acuerdo. Cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, decir que este grupo operativo, tal y como muestra la diapositiva, pues es un grupo operativo que está financiado por la Red Rural Nacional. Es uno de los proyectos aprobados o sea, aprobado por la convocatoria 2019 de proyectos a grupos operativos. ¿Qué es lo que nos motivó? ¿Por qué se lleva a cabo este grupo operativo? Bueno, pues los efectos del cambio climático en los cultivos de fruta de hueso son una realidad ya. Es decir, el aumento de las temperaturas provoca una alteración en las tecnologías, en el letargo, en la fecha de germinación, fecha de maduración, y al final afecta tanto a la productividad como a la calidad de la fruta. Esa menor acumulación de frío invernal hace que no se satisfagan las necesidades de frío de muchas variedades y provoca pues, desequilibrio fenológico, deficiente brotación vegetativa, desincronización entre yemas florales y vegetativas, caída de yemas, floración escasa e irregular, problemas de cuajado y producción y en definitiva pues una serie de problemas que ocasiona una pérdida tanto de productiva como de la calidad, como comentó anteriormente. Aparte de eso, bueno, pues el cambio climático también afecta, al igual que a todos los sectores agrarios en general, pues por la presencia de eventos extremos, sequía, falta de frío invernal, heladas, etc. Bueno, problemas concretos del cambio climático en este sector. Bueno, pues tenemos problemas de adaptación y de alteración de los ciclos productivos, en ciclos fenológicos, reducción de la disponibilidad de recursos hídricos. Eso conlleva el aumento de la salinización, tanto de los suelos, por la utilización de aguas de mala calidad. También el aumento de plagas y patologías, es decir, el aumento de las temperaturas hace que plagas que en un momento determinado no se desarrollaban porque las temperaturas no eran apropiadas, pues el aumento de la temperatura hace que aparezcan nuevas plagas o incluso que se alarguen la presencia de las plagas en los cultivos debido a las condiciones más benignas. Y en definitiva también una disminución de los rendimientos. Bueno, la necesidad del proyecto, los efectos del cambio climático afectan, por lo tanto, a... esta diapositiva es que creo que la tenía yo oculta, no sé por qué ha aparecido de nuevo. Bueno, en definitiva, este proyecto, la idea es realizar una serie de estrategias integradas para facilitar la adaptación de este sector de fruta de hueso al cambio climático y mitigar esos efectos que el cambio climático está ocasionando sobre los cultivos. Y también generar una serie de acciones innovadoras para aumentar la competitividad del sector y adaptarse al entorno en el que nos estamos desenvolviendo y también con perspectivas de futuro, lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Y a quién interesa este proyecto? Pues a todo el sector frutícola en general, desde el sector de la mejora o obtención varietal, el sector de la multiplicación material vegetal, hortiguero, productores y comercializadores agrarios y también empresas auxiliares de fruticultura. ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, pues este proyecto fue una demanda del sector productor debido a que demandaba soluciones y herramientas para mitigar esos problemas que el cambio climático está ocasionando en el sector. El grupo operativo se creó en el año 2016, se concedió ayuda a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural para la creación del grupo operativo. Se comenzaron ya en ese año los trabajos de innovación. En 2018 se presentó un proyecto de innovación también al Programa Nacional, aunque no se concedió en esa convocatoria por falta de presupuesto, es decir, el proyecto alcanzó los puntos de puntuación mínima, de hecho nos quedamos a 3 puestos de poder ser subvencionables. Y en 2019, en el año anterior, el año siguiente, mejor dicho, se presentó de nuevo el proyecto de innovación y ya en este caso sí se concedió financiación. De hecho, la resolución salió en marzo de
del año pasado y hoy se presenta, o ayer se presentó la justificación de la primera nómina. ¿Quién participa en este proyecto? Bueno, pues participa por un lado la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia, también contamos con ANECOP, que es una cooperativa de segundo grado, la cooperativa de segundo grado la cooperativa más grande de España. Contamos también con el CEBAS, con el Centro de Astrología y Biología Aplicada del CSIC, con el IMIDA, que es el Instituto Murciano de Desarrollo Agrario y Alimentario, la Escuela de Negocios de la Universidad de Murcia, la Federación de Cooperativas Valenciana, una empresa que se llama Frutapasol y también una empresa informática para un desarrollo informático que ahora comentaremos, que se llama Vitec. Y luego, aparte de eso, pues contamos con una serie de miembros colaboradores, desde la Fundación Cajamar hasta una serie de productores agrarios, como la SAT Blancasol, Fruta Estel, Frutaria, Navella, Ciruelo, y también pues empresas de productos, como ejemplo Ravital Textil, que produce mallas, Tainsa o Baladro, que producen productos para la salida del letargo, que también hablaremos de ellos, y también Buido, que es una empresa que está muy especializada en desarrollo de herramientas para el seguimiento de la cantidad de agua en el suelo. Bueno, con los objetivos generales del proyecto, en primer lugar, el primero es identificar las áreas climáticas y homoclimáticas, proyectar esa área en un escenario de futuro de cambio climático, hacer una serie de, dentro de las diferentes orientaciones productivas, ver la adaptación de los problemas asociados a los efectos del cambio climático. Por otro lado, identificar, diseñar, desarrollar y optimizar sistemas, funciones, labores, métodos, prácticas de cultivo, etcétera, que ayuden a la mitigación de los efectos del cambio climático. Y, por último, la evaluación agroeconómica y un sistema integrado de apoyo a la decisión. Bien, la actividad 1 es la selección de zonas productivas de frutales de hueso en España y unidades piloto de experimentación. Es decir, necesitamos una serie de parcelas donde realizar estos ensayos y donde hacer un seguimiento de cuáles son esos efectos, cómo está afectando el cambio climático en esa situación. Bueno, es una labor que ya se ha hecho, se hizo al principio del proyecto, y hay parcelas seleccionadas en diferentes zonas de España, en la comunidad de Murcia, en Valencia, en Andalucía, en Aragón, con el objetivo de recoger el ámbito frutícola nacional. En cuanto a la actividad 2, es la caracterización climática de esas zonas productivas a escala regional y local, para conocer cuál es la situación actual desde el punto de vista climático y también proyectar en el futuro y hacer mapas de cuál va a ser el efecto en el futuro del cambio climático en esas zonas. La actividad 3 es el establecimiento de áreas agroclimáticas, donde conocer cuál es la acumulación de frío invernal, cuál es el riesgo de heladas en esas diferentes zonas, con el objetivo de ver qué orientaciones productivas son las más preferidas o las más adecuadas, mejor dicho, a esas zonas. La actividad 4 es la identificación y la caracterización de orientaciones productivas adecuadas para su implementación. A modo de ejemplo, pues, bueno, el establecimiento de grupos varietales según las necesidades de frío invernal. Ahí podemos ver diferentes variedades en función de sus necesidades de frío. Hay muchas variedades en las que esas necesidades de frío ya se conocen, pero hay otras en las que no. Entonces, bueno, pues se está determinando también las necesidades de frío invernal en esas variedades en las que no hay información. Por otro lado, también dentro de esta actividad de orientaciones productivas, pues se está observando afecciones o fisiopatías como consecuencia de la falta de adaptación mediante el establecimiento de esa red de parcelas piloto que hemos comentado. Se está estableciendo un índice de adaptabilidad en función de la relación entre la área climática y variedades, y la validación y optimización de herramientas biotecnológicas, marcadores moleculares, PCR para determinar necesidades de frío y ruptura del letargo. En cuanto a la actividad 5, digo 3, el diseño de desarrollo y optimización de sistemas, métodos y prácticas de cultivo orientadas a facilitar la adaptación de orientaciones productivas. Aquí es donde ya se tiene algún avance, como ahora veremos en algunas de las cuestiones. A ver, no sé por qué. Ahora, bien. Pero, por ejemplo, se está trabajando en tratamientos con productos bioestimulantes para la salida del letargo. Antiguamente se tenían productos fitosanitarios que eran muy útiles para
para ayudar a los árboles a esa salida del letargo, para homogeneizar la floración, la precocidad. Bueno, en su momento el aceite amarillo, después el dorme. Bueno, todos esos productos se han prohibido por diferentes causas y en la actualidad pues, el sector no cuenta con productos viables para ello. Entonces hay por ahí productos bioestimulantes que son de utilidad, pero que están muy por desarrollar, sobre todo la técnica de aplicación. Entonces, en ese ámbito se está moviendo este grupo operativo para probar diferentes dosis, diferentes concentraciones, diferentes momentos de aplicación, con el objetivo de intentar optimizar la puesta a punto de esas materias activas que puedan ser de utilidad. También se está trabajando con mallas de sombreo. Las mallas de sombreo se está demostrando ya en los ensayos que se están realizando que reducen la temperatura. Es decir, la malla de sombrero se pone en el invierno, reduce la temperatura dentro de la malla y se están consiguiendo incluso incrementos de acumulaciones de frío en torno a un 20% del interior de la malla con respecto al exterior. Por otro lado, se está trabajando en el tema de reducción y optimización de riego dentro de este objetivo, con la monitorización con sensores, con acolchado plástico, con el objetivo de reducir el uso de agua. Y técnicas culturales como podas, mareos, certificación, etcétera, con el objetivo también de mejorar las condiciones de. Ahí vemos una foto de malla de sombreo. Esta malla de sombreo se pone en octubre, más bien finales de octubre, y cuando ya empieza el árbol ya ha acumulado todo el frío que necesita, dependiendo de la variedad, pues se retira con el objetivo de no afectar al cultivo. Como decía, pues se reduce la temperatura y se incrementa un 15 y un 20%. Aquí podemos ver en esta gráfica cuál es la temperatura dentro de la malla y fuera de la malla. Se puede ver como hay una clara diferencia, en algunos casos hasta de 5 grados, en momentos puntuales, en los que la temperatura dentro de la malla es inferior a fuera de la malla. Bien, otra de las actividades es el desarrollo de un sistema modular, integral, de análisis para evaluar agroeconómicamente todas estas medidas. Y de nada sirve hoy en día, pues técnicamente todo puede llegar incluso a ser factible de conseguir. El hándicap también es que sea viable desde el punto de vista económico. Entonces, todo eso se va también a evaluar en el proyecto. Y una de las actividades que yo creo que va a ser claro, todo pasa que esta aplicación pues no estará desarrollada hasta el último año del proyecto, pero el objetivo es desarrollar un sistema integrado de información, asesoramiento y apoyo a la decisión que unido a una herramienta de software, que es la actividad 8, pues tener una herramienta, por ejemplo, tipo SIGPAC, tipo SIG, de forma que cualquier agricultor pueda entrar en su recinto, en su parcela, y pueda ver en esa parcela qué frío se acumula actualmente, qué características primarias tiene ese recinto y en el futuro cuáles son las perspectivas, desarrollando a través de los modelos de cambio climático en los próximos años, a medio y a largo plazo. Y también una serie de orientaciones productivas que son factibles, es decir, una serie de variedades, luego podrá elegir la que quiera, pero en cuanto a necesidades de frío que en ese momento pueden ser de utilidad para plantar. Esto es una herramienta que creo que va a ser bastante positiva en el futuro. Bien, el tema de difusión es otro de los aspectos más importantes del proyecto, como todos conocéis. No solo es importante innovar, sino innovar y transmitir a los agricultores y que todo esto se desarrolle. Eso es una de las partes también muy importantes de este proyecto y de todos los proyectos de innovación. Bueno, en cuanto a resultados y aprendizaje hasta la actualidad, pues se ha conseguido, como decía, reducir la temperatura invernal bajo mallas de sombreo. Es un avance importante, porque ese 20% que parece poco puede ser suficiente para poder producir esa variedad en ese lugar o no. Por otro lado, en los últimos años, debido a diferentes casuísticas, pues se ha reducido mucho el aseguramiento de granizo, para granizo, mejor dicho, en las explotaciones de frutales, y eso ha conllevado que se estén implantando muchas mallas antigranizo. Y bueno, pues se ha demostrado y se está demostrando que puede llegar a reducir la necesidad de hídricas también bajo la malla de granizo.
Se está trabajando mucho, como decía, también en estos bioestimulantes para la salida del letargo, pero todavía no se consigue afinar la puesta a punto, sobre todo en el albaricón, porque es una especie bastante compleja. En melocotón y nectarina se están consiguiendo resultados más o menos aceptables, pero en el albaricoque es más compleja. En cuanto a los retos del proyecto, bueno, pues uno de los retos principales es, como decía, el conseguir poner a punto las técnicas de aplicación para estos productos de ruptura del letargo. Otro reto es conseguir modelos útiles y sistemas de toma de decisión para que los productores puedan decidir qué variedades plantar ahora y sabiendo los cambios que se van a producir en el clima en los próximos años. Y también porque todas estas técnicas, todas estas medidas de mitigación, pues sean viables desde el punto de vista económico, porque si no lo son, de nada servirán para conseguir los objetivos que se pretenden. Bien, en cuanto a las conclusiones, bueno, decir que a modo de resumen, que el cambio climático ya es una realidad y está afectando mucho a las producciones de fruta de hueso en todas las regiones, pero afecta mucho más a aquellas que son más cálidas o donde esas plantas son más cálidas. Existe una gran especialización en los cultivos de frutales de hueso en muchas zonas de nuestro país, por lo que sigue existiendo interés de estos productores en seguir cultivándolos. Es necesario implementar técnicas de cultivo que permitan seguir produciendo, pero, bueno, y además de eso, los productores también requieren herramientas de ayuda a la toma de decisión para analizar la viabilidad de sus explotaciones y la viabilidad económica de estas innovaciones es una prioridad para poder implementarlas. En cuanto, ya para terminar, el proyecto de innovación para la adaptación del cambio climático, pues trabaja para que los productores de estos cultivos puedan seguir realizándolo y mantener una actividad económica ligada. Y nada más, gracias por su atención y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta, consulta que puedan tener. Gracias, Antonio. Bueno, no os he comentado al principio, pero hay unas cuantas pautas para la participación. Por un lado, si queréis, como es un grupo reducido, somos 24 personas, podéis encender la cámara y el audio y lanzar preguntas a Antonio en un espacio que dejamos de participación. Si no, también podéis hacerlo a través del chat o incluso hay una opción para levantar la mano, que es en los participantes 3 puntos, te deja ahí levantar y yo os daría paso. Entonces, bueno, esperamos un momento a ver si alguien quiere preguntar algo acerca de tu proyecto. Si preguntan por el chat, hola, me gustaría saber en qué estado está la aplicación software. Si quieres, Antonio Quijano. Si quieres, Antonio, también puedes encender la cámara y así Sí, bueno, nos sentimos más acompañados y no tan frío de esto con el online. sí, bueno, el tema del desarrollo del software, claro, es el final, es decir, el final del proyecto. Cuando se tiene toda la información es cuando se desarrollará esa herramienta. Es decir, primero hay que hacer los modelos, hay que analizar los modelos, hay que crearlos y lo último será la aplicación del software. El objetivo es que el año que viene, que es el último año del proyecto, antes de justificar tiene que estar terminado el software, es decir, tiene que estar terminada la aplicación y creo que va a ser pues a finales del año que viene probablemente cuando se pueda disponer de esa aplicación. Y aunque llevamos recopilando información muchos años, desde que empezó el proyecto, incluso desde que nos concedieron la ayuda para la creación del grupo operativo, ya se empezó a trabajar porque había mucho interés por parte del sector. El sector estaba dispuesto a asumir el coste de los ensayos y ellos mismos lo estaban asumiendo, las cooperativas y las empresas del sector. El hándicap es ese, ¿no? Que hasta que no tengamos toda la información, pues no se va a poder desarrollar la herramienta. Pero vamos, con vista al año que viene, casi con toda seguridad por estas fechas, probablemente tengamos desarrollada totalmente la herramienta. Vale, muchas gracias. Gracias, Antonio. Pues como no hay mucho tiempo, damos paso. Yo hago pregunta. Veo que hay otra pregunta.
quizás, bueno, si no la podemos también dejar para un espacio que hay al final de las 3 intervenciones Soy y Vicente podemos Blay. hacer... ¿Sí, Vicente? Sí. Ah, vale, Vicente. Cuando- Vicente va a ser de portavoz de la sala y cuando volvamos a la sala principal expondrá las conclusiones de las 3 salas con el resto de participantes. Vicente, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, sí, comentar una cosa, que en muchas zonas frutícolas, tanto valencianas como murcianas y de otros sitios, digamos, es un cultivo tradicional también y había muchas variedades locales que han sido desplazadas, digamos, por las nuevas variedades comerciales y nuevos tipos de fruta. Y también me gustaría preguntarle, Antonio, que si dentro de estas parcelas experimentales se han buscado algún tipo de estas variedades locales que en principio, por ser variedades de población, tenían una resistencia ya por sí mismas para adaptarse al cambio climático. Esa es una de mis preguntas. Bueno, más que ir a variedades tradicionales, realmente hemos ido a variedades representativas, que tengan cierta representatividad dentro de los grupos varietales que hay en la actualidad en el sector productor. El hándicap de variedades tradicionales es que cada vez hay menos, es decir, cada vez es mucho más complicado encontrar, ¿no? O sea, yo soy de Murcia y aquí, por ejemplo, variedades de albaricoque como Gúlida está casi cada vez hay menos, variedades como Real Fino han desaparecido totalmente, es decir, no podemos irnos a variedades de ese tipo. De todas formas, de esas variedades hay muchísima información sobre qué necesidades de frío tienen. Aquí el hándicap es que, como sabéis, este sector es un sector que desde el punto de vista varietal es muy innovador y salen, no sé, cientos de variedades nuevas al año. Muchas de ellas se quedan en nada o se plantan muy poca superficie, pero hay otras que pues, al final sí que tienen una afectación bastante importante por parte de los productores y llegan a alcanzar superficie suficiente para poder más o menos ser representativas. Entonces, principalmente se han ido cogiendo variedades que son más o menos representativas de la situación productiva actual. Perfecto, pues pasamos con el siguiente grupo. Agradecerte tu participación. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos aquí, vamos, que no nos vamos. Así que, nada, tenemos ahora nuevos cultivos frente al cambio climático, moringa y stevia del PDR de Valencia con Marisa. Hola Marisa. Hola, hola a todos, buenos días. En primer lugar, a mí también me gustaría agradecer a la Red Rural Nacional la oportunidad que nos habéis brindado para que presentemos el proyecto en el que estamos trabajando actualmente. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Ay, perdón, justo. Voy a compartir. Lo tengo en silencio, pero no sé cómo lo he puesto. No lo tenía. Esto pensaba que sí. Bien, pues voy a compartir la pantalla. A ver, aquí tengo ya la presentación. ¿La podéis ver todos? Sí. ¿Sí? Sí, bien, pues voy a presentar el proyecto Nuevos cultivos frente al cambio climático, moringa y stevia, que tiene por acrónimo Moresvia. No sé si lo veis bien en la pantalla porque se queda aquí la imagen de la cámara, pero bueno, os lo digo yo, es Moresvia. Este proyecto está financiado por la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. Perdón, no sé. Vale. Y tiene como objetivo principal el desarrollo de nuevos productos, moringa y stevia, adaptadas a las actuales condiciones climáticas y su incorporación en la cadena agroalimentaria, aprovechando las oportunidades de diversificación del sector agroalimentario valenciano. Para poder abordar este reto, se ha formado un equipo multidisciplinar compuesto por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, por los departamentos de producción vegetal y de ingeniería hidráulica y medio ambiente, junto con el Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo.
Además, participa la Fundación Cajamar con el Centro de Experiencias de Paiporta y 2 asociaciones de agricultores. Por un lado, la Asociación Valenciana de Productores y Consumidores de Moringa y por otro, Ecologic Val, que representaría bueno, la producción de stevia. De esta forma se pretende conocer de lleno toda la problemática de estos 2 cultivos, tanto en campo como en el procesado. Y concretamente estamos trabajando en los siguientes objetivos específicos. Estamos evaluando el desarrollo de ambos cultivos en distintas parcelas de la Comunidad Valenciana. También estamos optimizando el envasado y la conservación de las hojas para estudiar además las condiciones de secado que van a aumentar la vida útil de estos productos. Y por último estamos evaluando la potencialidad de la moringa y la stevia como ingredientes funcionales para incorporarlos en diferentes matrices agroalimentarias. A continuación hablaré de las características principales de la moringa oleífera, que se conoce también como árbol milagroso o árbol de la vida, por tratarse de una especie multipropósito con relevantes propiedades medicinales y nutricionales, tanto en el ámbito humano, el de consumo humano, como especie forrajera, y además de su función depurativa del agua. Es también un cultivo de alto rendimiento que se adapta muy bien a diferentes condiciones climáticas, aunque donde mejor se desarrolla es en los climas tropicales y subtropicales. Y sin embargo, a pesar de ser una planta con multitud de usos, es una gran desconocida en los países desarrollados. Aunque de la moringa se consume prácticamente todo, o se puede aprovechar todo, las hojas son la parte que más se come. Y por eso nos hemos centrado en ellas. Se pueden consumir tanto frescas como deshidratadas. Y en esta diapositiva lo que hemos querido exponer es la comparación de diferentes nutrientes con alimentos cotidianos. Como podéis ver, tiene 4 veces más betacaroteno que las zanahorias en su formato fresco y se concentra este nutriente cuando se deshidratan. Tiene mucha vitamina C, las hojas de moringa, sobre todo en su formato fresco, y también tiene mucho calcio, potasio, hierro. Y lo más importante probablemente sea su alto contenido en proteína de alta calidad, porque en determinadas regiones puede, de alguna manera, no totalmente, pero podría contribuir a contrarrestar las deficiencias en carne. Por otra parte, en estos mapas se muestran las zonas del mundo donde hay mayores índices de malnutrición, que paradójicamente coinciden con las zonas donde mejor se adapta el cultivo de la moringa. Por eso se puede considerar un excelente recurso que puede contribuir a reducir los problemas de malnutrición en países en vías de desarrollo, pero además en los países desarrollados puede aportar un nuevo producto con mejoras nutricionales en la población. En las siguientes imágenes se muestran diferentes marcos de plantación que se llevaron a cabo en el Centro de Experiencias de Paiporta en julio de 2019. Nos ha parecido interesante ponerlas para que veáis el alto rendimiento que tiene este cultivo, porque en tan solo 3 meses esta fue la apariencia que tenían esas parcelas. Decir que que la moringa se puede cultivar tanto en su formato de arbusto, iría más dirigido al consumo forrajero, como en formato arbóreo. Y dentro del arbóreo, pues algunos formatos van más dirigidos a la producción de vaina y otros más dirigidos a la producción de hoja. Pasaremos ahora a hablar de las virtudes del otro cultivo del proyecto Moresbia, que es la stevia rebaudiana. Bueno, la stevia rebaudiana también es una planta que en este caso goza de un alto poder edulcorante. Estas hojas los indígenas las utilizaban la masticaban que tienen 15 veces más dulzor que la sacarosa y además aportan también propiedades nutricionales. Si por algo es
interesante, como digo, es por su poder edulcorante y esa propiedad la confieren los glucósidos de esteviol. Los glucósidos de esteviol son los compuestos químicos, como podéis ver en esta diapositiva, y los principales que aparecen en la stevia son los esteviósidos y los rebaudiósidos. Estos componentes se caracterizan por tener un poder edulcorante del orden de 300 veces superior a la sacarosa y por eso se utilizan como edulcorantes intensivos. Además de por esta propiedad, las hojas de stevia también presentan otros nutrientes y, como en el caso de la moringa, se pueden deshidratar concentrando los mismos. Paraguay y China son los países donde se produce mayoritariamente la stevia y hay otras regiones, como podéis ver en este mapa. Y además, bueno, pues hemos creído interesante indicar hacia dónde se producen las exportaciones de estos principales productores. A continuación, pasaremos a comentar algunos resultados obtenidos en el proyecto, en la primera anualidad, y en estas tablas y en esta figura lo que se presenta es los resultados en términos de rendimiento de la moringa forrajera. Esta moringa, bueno, en el Centro de Experiencias de Cajamar lo que se hizo es plantar dos selecciones diferentes, una procedente de Ghana y otra denominada la PKM1, y se observó que en las distintas partes de la planta el rendimiento era bastante similar, independientemente de qué selección se estuviera empleando. En el caso de la moringa destinada al consumo humano, se contemplaron dos posibilidades, dos marcos de plantación diferentes para concentrar más o menos el cultivo, y como en el caso anterior no se observaron diferencias significativas entre las dos selecciones estudiadas. Obviamente las plantaciones que tenían presentaba una copa con un porte más erecto, con una ramificación media, y la coloración de las hojas era de una tonalidad más oscura que en el otro caso. Además, la precocidad de las vainas fue bastante baja, pero como punto positivo presentó bastante resistencia a las ráfagas de viento. En el caso de los árboles de la selección PKM1, de moringa, la copa fue más abierta, con mayor ramificación, y la producción de las vainas fue más precoz. No obstante, esta selección era más propensa a sufrir roturas en sus ramas por la acción de las rachas de viento, por lo que hubo que utilizar sujeciones adicionales. En cualquier caso, como el año pasado se realizó la primera, la plantación del cultivo, la producción de vainas fue muy reducida. Pasaremos ahora a ver algunos resultados de la stevia, y en este caso se trabajó con tres selecciones diferentes. No se observaron diferencias significativas en términos de rendimiento de las hojas y tampoco en el aspecto de las mismas. Para este cultivo lo que se recomienda es una germinación de las semillas en semillero profesional, porque de esta manera se mejora el rendimiento y se producen o se reducen las marras de plantación tras el trasplante, y además se recomienda el acolchado plástico para reducir la aparición de flora adventicia. Respecto a los resultados de secado de las hojas, en esta diapositiva hemos querido mostraros un ejemplo de cuál sería el aspecto del secado de las hojas con tratamientos muy suaves para tratar de reducir al máximo las pérdidas de sus antioxidantes y sus propiedades beneficiosas, y estas hojas se procederían a moler para... A ver si pasa... Ahora ha ido muy rápido. Esta es que se ve que carga
más lentamente, se procedería a moler para obtener un polvo que podría incorporarse a diferentes matrices alimentarias. Nosotros lo estamos incorporando, este polvo, en productos de bollería como las magdalenas, y en esta imagen final nos ha parecido interesante que veáis cómo afecta la incorporación de diferentes porcentajes de moringa a la estructura porosa de las magdalenas. Como veis, se produce un cierto apelmazamiento y obviamente la intensidad del color verdoso pues es muy patente, y eso hace que, bueno, pues que haya que tenerlo en cuenta para futuros estudios. Bueno, aquí terminaría mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de interés el desarrollo de estos cultivos, y quedo a la disposición de vuestras preguntas. Gracias, Marisa. Preguntan en el chat que cuáles serán las necesidades hídricas de la stevia. Quizás la persona quiera encender el audio, la cámara, y así nos vamos viendo. Buenas, soy Miguel Ángel. La pregunta era esa exactamente, si la stevia es un cultivo muy exigente en agua o se puede dar en condiciones de cierta aridez. Sí, se puede dar, como bien dices, Miguel, en condiciones de cierta aridez. Ahí es el desafío de utilizar ambos cultivos, sobre todo la moringa, que es más resistente a estas condiciones adversas, para afrontar el cambio climático. Hay mucho interés precisamente por eso, porque es un cultivo que se adapta muy bien y sus necesidades hídricas son bastante reducidas. ¿Sabe o tenéis datos si con menos de 300 milímetros podría ser viable el cultivo? Menos de 300 milímetros anuales de precipitación. Yo creo que sí, pero ahora mismo, como nosotros desde el Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo nos ocupamos más de la parte del desarrollo de productos agroalimentarios, pero casi que me atrevo a confirmarte que sí que sería posible, pero dejo un poco a los agricultores y a Cajamar esa pregunta, la trasladamos allí y cuando quieras te la contesto con más seguridad. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguien que quiera intervenir? ¿No? Bueno, de todos modos, después de las 3 presentaciones tendremos un espacio, digamos, de más intercambio donde, si a alguno se le ocurre cualquier pregunta, la lanzamos. Así que damos paso con el siguiente proyecto. Bueno, ya tenemos aquí a Miguel Ángel. Vale. El proyecto es 4 retornos, regeneración de suelos degradados, y la procedencia es el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Cuando quieras, vemos que ya está la presentación compartida. Perfecto, muchas gracias. Pues si se ve, perfecto. Pues bueno, yo soy Miguel Ángel, vengo de la Asociación Alvelal y vengo a presentaros este proyecto del PDR de Andalucía. En primer lugar, igual que el resto de mis compañeros, pues agradeceros a la Red Rural Nacional que hayáis tenido la consideración de que participemos, porque creo que este tipo de jornadas pues son muy buenas para crear sinergias y ponernos en contacto determinadas entidades. Pues bueno, el proyecto, el objetivo fundamental que tenía, o el origen, por qué se pidió este proyecto, es, digamos, para evitar o intentar reducir al máximo la desertificación que hay en una determinada zona del cultivo del almendro, digamos, en parte por el cambio climático, por las propias condiciones edafoclimáticas de ese territorio, pero también por el monocultivo o por las prácticas inadecuadas que se están haciendo, que en definitiva lo que se estaba perdiendo era o había una degradación, los suelos se estaban degradando, estaban perdiendo fertilidad, y eso es una cadena de consecuencias de pérdida de producción, etcétera, etcétera, y de viabilidad de las explotaciones. Entonces, los integrantes de este proyecto, o el representante sería la Asociación Alvelal, que es una asociación de agricultores y pequeños empresarios, luego determinadas cooperativas, 2 cooperativas de la provincia, una de Granada y otra de la provincia de Almería, una propia empresa de agricultores que se consolidó hace 2 o 3 años, es decir, de reciente creación, la Universidad de Almería como centro de investigación,
y una fundación holandesa que apoya a dicha asociación. Aquí os he puesto el enlace a la página web del grupo operativo por si luego tenéis más interés de profundizar en algunos aspectos. Como digo, por situaros, el proyecto se enmarca entre las provincias de Granada y Almería, en una zona en la cual hay pues casi digamos la mayor concentración de cultivo del almendro, en torno a unas 100.000 hectáreas, de las cuales en torno al 50% están certificadas en ecológico. Es una zona que digo, pues digamos, la podríamos resumir como un secano rabioso, digamos, porque son precipitaciones inferiores a los 300 milímetros anuales y son pues muy mal repartidas durante el año, de forma torrencial y con una climatología un poco adversa, en inviernos fríos y en verano bastante calurosos. Entonces, pues en definitiva eso, hay una escasez de agua y una zona de aridez. Y pues son zonas digamos, con serios riesgos de despoblamiento y de falta de oportunidades. Entonces lo que se pretende es dar oportunidades a las personas, fijar allí la población y tener explotaciones rentables, pero sobre todo, eso sí, siempre sostenibles a largo plazo. Como digo, nos situamos en el sur de España, en las provincias de Granada y Almería. Pues las problemáticas, como digo, como podéis ver perfectamente en la fotografía, pues son una fotografía del estado inicial de determinados cultivos del almendro, en los cuales hacen un excesivo laboreo, 4 y 5 pases de labor a veces al año. Para colmo hacen laboreo en muchos casos a favor de pendiente, suelos completamente desprovistos de vegetación, desnudos. Entonces hay una baja incorporación, digamos, de materia orgánica. Y como podéis ver ahí, pues anualmente se pierden muchas toneladas de suelo fértil, digamos, de la capa arable de suelo, que pues, está llegando a una degradación paulatina de las fincas. Entonces estamos trabajando, digamos, en total en unas 27 fincas, implicando a unos 22 agricultores repartidos entre 15 municipios diferentes, entre las provincias de Almería y de Granada. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, se te escucha bien. Vale, perfecto. A ver si es que no he puesto el micrófono. Y, bueno, los manejos, digamos, ¿cuáles son las técnicas que estamos empezando a implementar? Porque, digo, este proyecto no es un proyecto de investigación, sino es un proyecto de implementar, de empezar a ayudar a los agricultores a que cambien su forma de manejar el suelo. Pero estas técnicas no quiere decir que sean las únicas y las mejores, pero sí eran las técnicas que podíamos ver más fáciles de adaptación por los agricultores y con la maquinaria que entonces disponían a hacerlas. Que pueden ser, pues algunas de ellas, de las técnicas son la implementación de abonos verdes, digamos una siembra de una mezcla entre leguminosa y gramínea, para que durante una época del año estuviesen los suelos con vegetación, aparte de la fijación de nitrógeno atmosférico, la aplicación de estiércoles o compost, digamos, de distintas enmiendas orgánicas, tanto propias generadas en la finca como de productos orgánicos comerciales, digamos. Luego, por otro lado, el establecimiento ya ahí sí de cubiertas vegetales, pero podían ser o tanto cubiertas vegetales naturales como determinadas especies sembradas, que digamos ya desde el INIA y desde el IFAPA ya venían ensayándolas durante muchos años en el cultivo del olivar y tenían un resultado muy satisfactorio en cuanto a la reducción de la erosión, y luego la integración de la ganadería con la agricultura, porque a día de hoy, pues, o por lo menos en esta zona, están tendiendo a ir cada vez más separadas la agricultura y la ganadería, cuando lo que tenemos que hacerlo al contrario es de integrar la agricultura con la ganadería. Por tanto, por los objetivos fundamentales o prácticos, pues en primer lugar sería la reducción de la erosión para evitar la pérdida de esa capa de suelo fértil arable, incorporar materia orgánica a los suelos, mejorar esa estructura con la intención de favorecer y mejorar la infiltración y la retención de agua, porque como digo, son zonas con una escasa pluviometría, pero esa pluviometría luego es torrencial, que con los excesivos laboreos pues el suelo pierde la estructura y no retienen el agua de lluvia, incrementar también el nivel de nutrientes, aumentar la biodiversidad y en general pues mejorar la fertilidad, tanto la física, la química como la biológica de los suelos cultivados con el almendro.
como digo, apoyando a implementar estas técnicas regenerativas a los agricultores que por ellos mismos, de forma individual, posiblemente nunca lo hubiesen realizado. Y como no, pues formar a los agricultores, resto de agricultores del territorio en este tipo de prácticas. Como resultado más destacable, pues sí se ha conseguido reducir la erosión. Como veis, estas son dos fotografías de finca como situación de partida, donde veis la generación de cárcava en una sola lluvia, y con la reducción del número de pases de labor, solo realizando pases cruzados, incorporando materia orgánica y, como no, fijando el suelo con esas franjas de vegetación central con la especie Brachypodium, pues se ha conseguido, como veis en la fotografía inferior derecha, reducir considerablemente las cárcavas. O llegar a puntos como las danas que hubo el año pasado, que en fincas convencionales del vecino tener esas cárcavas, y en la de la derecha, pues todo el agua que llueve en la precipitación conseguir que se infiltre dentro de la finca. Por otro lado, la incorporación de materia orgánica al suelo, con el establecimiento o la siembra de abonos verdes, pues ahí os plasmo en la tabla, o os muestro en la tabla, las diferentes cantidades de biomasa que se han llegado a producir en los suelos, en las fincas en cada uno de los años, pero estamos, pues claro, una potencial de producción muy oscilante en función de la finca, pero aun siendo secanos rabiosos, se puede tener una gran capacidad de generar biomasa y de incorporarla al suelo. Por otro lado, pues se ha incrementado considerablemente la microbiología de los suelos, evidentemente en función de qué manejo, qué enmienda orgánica, unas han aumentado más la microbiología de esos suelos y otros menos, pero en general el abono verde, por ejemplo, al ser materia orgánica muy lábil, pues ha aumentado considerablemente esa microbiología del suelo, con todos luego los beneficios que eso conlleva. Y una sorpresa que hemos tenido para todos ha sido que, aun siendo suelos muy de secano, muy rabiosos, digamos, de una extrema aridez, pues en todo y cada uno de ellos hemos conseguido detectar la presencia de micorrizas vesiculoarbusculares y de especies de rhizobio. En cuanto a los niveles nutricionales, pues bueno, en casi todos los tratamientos o manejos, tanto de forma independiente o en la combinación de ellos, se ha mejorado la situación de partida de la que se venían esos suelos, aunque sí es verdad que, por ejemplo, el nivel de materia orgánica en un suelo pues no se consigue aumentar por una aplicación de un año o de dos. El incrementar la materia orgánica en los suelos pues lleva mucho tiempo, pero se ve como ya hay una tendencia a la mejora. Para ir terminando, una de las cosas que sí hemos visto es que, claro, en las cubiertas vegetales se ha visto que hay una mejoría, que mejora la estructura, mejora las condiciones físicas del suelo y reduce la erosión. Pero en un territorio, como os digo, que las precipitaciones medias no superan los 300 milímetros anuales, hay que manejarlas y tener el conocimiento de cómo manejarlas para que no compitan por el agua con el cultivo. En la gráfica de arriba os puedo mostrar cómo si ha habido una recarga de las reservas de agua que ha sido más acusada y una respuesta mayor en los suelos con cubierta vegetal frente al laboreo. Es decir, la cubierta vegetal ha mejorado la infiltración, pero como contrapartida, como inconveniente, os lo podéis ver aquí, la línea roja sería el contenido volumétrico de humedad en la cubierta frente al laboreo. Es decir, la cubierta pues compite y tiene una competencia o un consumo de agua el cual hay que saber manejar. Pero a nivel general, como os digo, como a nivel de conclusión, con este tipo de bioensayos que se hacen usando plantas bioindicadoras, pues aquí se puede ver cómo en un suelo con su situación inicial de partida, donde un área foliar de 26 centímetros cuadrados, todos los tratamientos, todos los manejos realizados han mejorado la situación de partida, donde el área foliar, digamos, de esas plantas, el vigor de esas plantas ha aumentado, cuando se ha hecho la combinación de distintas técnicas o de forma individual. Como digo,
el proyecto ha puesto en evidencia que este tipo de prácticas pues mejoran la situación inicial de partida, pero ahora, para saber cuál puede ser la mejor técnica o cuál puede ser la combinación, pues claro, eso ya se necesitan años de implementación y de ensayo a largo plazo, porque luego en definitiva lo que hay que ver es si se aumenta o no la producción, pero eso no se puede ver en un año, porque en agricultura los años se parecen de uno al otro en el número de días, pero nada más. Entonces, este tipo de ensayos pues se requieren ensayos a largo plazo. Y como logro o aprendizaje, pues en esta zona donde el cultivo del almendro, pues bueno, sí, en los últimos años está tomando mucha relevancia, aunque siempre ha sido una zona de cultivo tradicional, por supuesto, pero el almendro, pues por suerte o por desgracia, ha sido hasta hace no muchos años un cultivo, digamos, un poco marginal. Entonces no había la innovación o la tecnología o el asesoramiento que pueda haber en otras zonas agrícolas de este país. Entonces, uno de los logros es que ha sido por primera vez los agricultores han tenido una información muy concreta de su finca en cuanto a analítica, producciones, etcétera. Han podido ellos mismos experimentar en sus propias fincas y ha habido un intercambio de conocimiento y de experiencia entre los propios agricultores en las jornadas tanto más técnicas o más de exposición de resultados, como en las que se han hecho jornadas prácticas a nivel de campo. Entonces, se ha integrado tanto a colaborar entre los propios agricultores o entre las distintas entidades, cooperativas, agricultores y investigadores o asesores. Y como un reto a largo plazo, bueno, evidentemente esto está sirviendo como proyecto innovador e inspirador para que otros agricultores adopten estos manejos. Como retos, pues evidentemente uno de los mayores retos es porque lo que estamos haciendo es cambiar la mentalidad de la forma de manejar el suelo de las personas, y eso pues no se cambia de un día para otro ni con un proyecto de 2 años, pero se consigue crear el germen para que la gente empiece a adoptar este tipo de manejo. Y por supuesto el siguiente reto es que se consiga implementar a gran escala. Y no sé si he sido demasiado rápido, pero por dejar tiempo a las preguntas o al debate, pues en principio concluiríamos con esto. Y agradecer vuestra atención. Gracias a ti, Miguel Ángel. Sí, vamos con el tiempo bien, estamos bien de tiempo, así que si alguien quiere participar y preguntar algo sobre esta sesión que explica Miguel Ángel, le damos paso. No hay ninguna pregunta en el grupo. Veo que no. Pues nada, gracias Miguel Ángel. Ahora vamos a hacer una dinámica participativa para romper un poco el hielo. Voy a compartir pantalla. Esto hace que Miguel Ángel te saque aquí, a ti. Perfecto. Vale. Un momento. Vale, no sé si conocéis la aplicación de Menti. Un momento que os voy a compartir un enlace. A ver, un momentito que tengo que dejar. Vale, os pongo en el chat un enlace que podéis pulsar. Esto es para recoger vuestras opiniones de, bueno, un poco la sesión que se ha mantenido hoy. Simplemente pinchar y os despliega la aplicación. Entonces, también lo podéis hacer a través del móvil, metiéndose en www.menti.com y usando este código. Entonces, no sé si estáis listos ya. Os voy a lanzar unas preguntas, veréis que hay unos formularios, unas casillas para contestar. Y nada, es un poco por recoger vuestras impresiones después de estas 3 presentaciones.
Lo primero, indique los cultivos que se están investigando en sus centros de investigación con fines de adaptación al cambio climático. Y las respuestas irán apareciendo en el monitor que comparte. ¿Ves? Viñedos, moringa, stevia. Vamos a dejar un tiempo para ver si todos os podéis conectar. Lúpulo, frutales de hueso, oliva, olivo, cereal, almendros, camelina, sativa. A ver, hay 8 personas participando, alguno más le falta por conectar. Si queréis podéis abrir ya todos la cámara y el audio y así pues nos sentimos un poco más cercanos. Vale, la siguiente pregunta. ¿Qué factores piensa que van a cambiar con el cambio climático y que van a requerir adaptación? Por ejemplo, ¿qué recursos, factores climáticos? La temperatura, el agua, la mayoría recursos hídricos, gestión de recursos hídricos. Creo que lo que más preocupa, por lo menos a nivel nacional, es la escasez de agua, también las altas temperaturas. Esperamos a que conteste alguno más. Bueno, si queréis también abrir el micrófono y ir comentando en simultáneo, perfecto. Manejo de suelos, marcos de plantación. Vale, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles piensa que son los factores más importantes en los cultivos para la adaptación al cambio climático? Por ejemplo, la mejora genética. La riqueza del suelo, su rendimiento en campo. Variedades tradicionales, fertilidad del suelo, técnicas de cultivo, recuperación de variedades locales, riqueza del suelo. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Indique 3 técnicas innovadoras de cultivo que puedan mejorar la adaptación al cambio climático. ¿Nadie se atreve? ¿Nadie tiene ninguna técnica innovadora? Seguro que sí. Riego deficitario, sensorización, utilización de balances hídricos, monitorización de humedad, a ver que tengo aquí la pantalla, de humedad en suelo para regular los riegos, domotización, crop forcing. Si queréis ir comentando algo, abrir micrófonos, que estamos un poco vergonzosos y esto está bien para romper el hielo. Mallas de sombreo, uso de sensores, productos bioestimulantes.
No son innovadores, pero ayudarán. Uso de cubiertas vegetales, abonos verdes. Bueno, pasamos con la siguiente. Que es, bueno, ¿cuál cree que son los principales retos en la adaptación de cultivos frente al cambio climático? Esto requiere su proceso, pensarlo. La anticipación, muy buena. Viabilidad económica de las medidas. Asumir que es un suceso real y que va a llegar o está llegando. ¿No os animáis ninguno a intervenir mientras? Abrir micrófono y expresar lo que estáis pensando. Gestión de recursos y aprovechamiento de subproductos. Una cuestión, pensando, Sí. aparte de los retos, hay retos para determinados, o sea, hay retos positivos y retos negativos. Es decir, me refiero que también se crean oportunidades. El cambio climático puede crear oportunidades, zonas donde actualmente no se pueden producir determinados cultivos y que ese aumento de la temperatura pues está llevando a un desplazamiento de las zonas productivas. Por lo tanto, es un problema para algunos, pero para otros también se abre una oportunidad para otras zonas productoras. Sí. Sí, reto oportunidad. Lograr el mayor rendimiento posible con una menor disponibilidad de recursos. Sí, bueno, ¿me oís? Sí, Gemma. Hola. Hola. Yo por participar algo estoy más que de oyente que otra cosa. Soy del Instituto de la Mujer y es simplemente como oyente y visibilizar la perspectiva de género en todas estas acciones, ¿no? Que el género, como sabéis, no es neutro al cambio climático. Entonces, yo aquí añadiría, pues eso, ahora cuando ha dicho el compañero, cuando ha dicho Antonio, el tema de las oportunidades. Por supuesto que en esas oportunidades estén incluidas también las mujeres y la visibilización del trabajo de las mujeres, sobre todo en el mundo rural, que están llevando a cabo históricamente, ¿no? Que siga continuando siendo visible en esta lucha contra el cambio climático. No puedo aportar más, ¿no? Es simplemente esa idea que desde el Instituto de la Mujer estamos también en esa línea, en una línea estratégica de cambio climático y medio ambiente que hemos establecido no hace mucho tiempo y en principio estamos de observadoras en muchos foros, que en este caso es la primera vez que participamos y por eso no quería comentar nada hasta ahora. Me ha gustado mucho las 3 ponencias y creo que hay muchísimas oportunidades ahí. Doy la enhorabuena a los 3 proyectos. Me hubiera gustado también estar en otra sala, en la 3, por eso me cambié al final, me fui a la 1. Bueno, me gustaría haber escuchado a todos, pero no, agradezco el poder tener la oportunidad de expresarme. Nada más que eso. Gracias ¿Vale? a ti, Gemma, por tu participación. Pues nada, si alguno más quiere intervenir, todavía nos quedan 15 minutos. Intervenir y compartir algo. El portavoz de esta sala se ha quedado sin conexión, no está aquí. Me ha escrito un correo, todavía no lo he podido revisar, pero la idea es que después de aquí nos vayamos a la sala general
y digamos las conclusiones, pero como no está, no sé si se podrá conectar, no sé qué habrá escuchado. A lo mejor lo que os pido es que en 2 minutos sinteticéis vuestros proyectos de cara al público, de qué consistían y que intervengáis los tres. ¿Acaso que alguien me diga que ha recogido todas las ideas y que puede hacerlo de continuo sin dar paso a los tres? Mira. Vale, pues en estos 15 minutos que quedan hasta que vayamos a la sala general, me gustaría a mí lanzaros unas preguntas. Entonces va a ir dirigida un poco a los ponentes de la sala. Entonces, en relación a al proyecto número 1 de adaptación del sector de frutales de huesos al cambio climático, me gustaría preguntarle si en la situación actual de aumento de las temperaturas y dado que el grupo operativo tiene como objetivo la adaptación al cambio climático, si cree que en las actuales zonas productoras se va a poder seguir desarrollando los cultivos de frutales de hueso. Bien, pues en mi opinión yo creo que el avance de las técnicas y de las prácticas que se están implementando y que se están desarrollando a través del grupo operativo y otras que se desarrollarán en el futuro, yo creo que va a hacer que desde el punto de vista técnico sea factible seguir produciendo actualmente en las zonas productoras, sobre todo en aquellas más cálidas donde más problemas hay de adaptación. Pero dado que ese aumento de temperatura es generalizado y se puede dar la circunstancia de que actualmente en las zonas productoras pues se pierda competitividad con otras zonas, es decir, que no seamos capaces de desarrollar cultivos obteniendo las mismas cantidades, las mismas producciones, los mismos rendimientos que en otras zonas productoras. Por lo tanto, el hándicap también es que todas estas prácticas de cultivo no supongan un coste adicional o que el coste de oportunidad, es decir, el coste que supongan no conlleve a la imposibilidad de producir. Es el principal hándicap. Vale, otra pregunta en relación a tu proyecto es ¿qué papel piensa que están realizando el sector de la mejora genética de variedades en cuanto a la adaptación al cambio climático? Bueno, el sector de centores es una pieza fundamental, una pieza clave. En lo último, en la mayoría de especies productivas, especies de frutales de hueso, los programas de mejora, tanto públicos como privados, están avanzando en la obtención de variedades con cada vez menos necesidades de frío. Hace 10 o 15 años era impensable producir a nivel del mar, en zonas cálidas como Águilas, como Mazarrón, y actualmente hay variedades que tienen tan bajas necesidades de frío que son capaces de producirse en esas zonas, con determinados problemas, con problemas de rendimiento, pero bueno, en definitiva se está produciendo. Pienso que en el futuro el sector ascensor va a seguir siendo clave y va a seguir dando respuesta a las necesidades del sector. Yo creo que es una pieza fundamental y que va a seguir de la línea. Al final, si el productor que paga el material vegetal demanda cierto tipo de variedades, pues al final el ascensor, sus líneas de mejora van a ir dirigidas en ese sentido. Pues gracias, Antonio. Por último, quería preguntarte cuáles son las provincias en las que están localizadas pues las unidades piloto de experimentación y demostración que comentabas. Sí, bueno, pues tenemos unidades piloto tanto en Murcia como en Andalucía. En Andalucía, tanto en Almería, una zona más cálida, bueno, también Huelva, que también es una zona bastante cálida. Luego también hay parcelas en Valencia y en Huesca. Tenemos un socio colaborador que tiene parcelas en Aragón y también se están haciendo ensayos en esa zona. En definitiva, pues engloba de alguna manera las principales zonas productoras. Claro, hemos dejado ahí Cataluña, que es una zona muy importante desde el punto de vista frutícola, pero en global tenemos recogido más o menos la mayor parte de la zona.
Pues nada, gracias Antonio. No sé si alguien más querrá intercambiar algo acerca de tu proyecto. El chat veo que está muy tranquilo. Si no, sigo yo preguntando. No hay problema. Nadie se anima. A ver, pues Marisa, en relación a los nuevos cultivos frente al cambio climático, moringa y stevia, el proyecto, me gustaría también hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos cortes de hoja se pueden realizar a la moringa en una campaña? Pues bueno, la moringa, como he comentado, es un cultivo con un alto rendimiento y lo que se sabe es, o hemos podido corroborar con las plantaciones que tenemos en las parcelas de la Comunidad Valenciana, es que se pueden llegar a hacer 5 cortes e incluso este año nuestros compañeros de Cajamar nos dicen que van a intentar hacer un 6º corte de hoja. Eso quiere decir que se puede ir suministrando al mercado de forma bastante constante durante la campaña, que abarca desde principio de junio o finales, de junio hasta principios de octubre. Se podría suministrar hoja fresca de moringa para consumir en ensaladas, aunque aún el cultivo no está extendido aquí en España, pero podría ser un uso que en ese periodo de tiempo abasteciera al mercado. Y por otro lado, a nivel legal, ¿cómo se encuentra la comercialización de ambos cultivos? Bueno, en la moringa hay, está mejor el asunto porque en la Unión Europea, en un reglamento que se aprobó el 16 de junio del 2016, se consideró que la moringa, por la naturaleza de esta planta, no solo era destinada, o no solo se tiene por qué destinar al consumo directo como hortaliza, sino que también se puede utilizar de una forma más diversificada, es decir, como ingrediente alimentario, pero que se incorpore a cremas, a salsas, a ensaladas, a pizzas o carnes, y también por separado de la propia hoja cuando se deshidrata para infusiones o como complemento alimenticio. De hecho, ya se comercializan píldoras, o sea, cápsulas de moringa deshidratada, como suministro digamos, de aporte nutricional. La stevia en la stevia hay más controversia porque hay más intereses económicos por la repercusión que tienen los productores de edulcorantes, pero también porque no hay suficiente conocimiento de su seguridad alimentaria. En ese sentido, solo en 2011 se legalizó, o sea, está aprobado su consumo como parte de infusiones de frutas o de otras hierbas, pero solo como infusión. Es decir, aún no se puede consumir stevia, stevia no hay ámbito legal que cubra su producción o su consumo, y por eso pues hay aún reticencias y es normal que sea así porque es un producto que no ha sido tan extensamente consumido como la stevia, y entonces las autoridades aún tienen ciertas reticencias por ver cuál podría ser la repercusión en la salud de la población. No sé si lo he aclarado. Sí. Muchas gracias. Pues no sé si alguien quiere comentar alguna reflexión, alguna conclusión de lo que hemos escuchado. Preguntan por el chat, de Miguel Ángel, ¿se han hecho test de aceptación de los alimentos elaborados con moringa y stevia en el mercado? A ver, de hecho en el mercado ya se pueden encontrar productos que tienen moringa. Stevia, lo que pasa es que sí que vemos productos que tiene stevia, pero en realidad lo que tienen son los glucósidos de esteviol, es decir, el extracto responsable de esa capacidad edulcorante tan potente que tiene la stevia. Pero porque eso sí que está permitido. Disculpad porque antes no he matizado la situación legal de la stevia. Lo que sí que está legislado y además con mucho detalle es la incorporación en los alimentos de los glucósidos de esteviol. Los glucósidos de esteviol se contemplan como el aditivo E960. Y bueno, pues sí que hay un reglamento, también publicado en 2011, donde se hace alusión a su incorporación en los alimentos, donde se detalla qué cantidad máxima
de esos glucósidos de esteviol se pueden incorporar a distintas matrices alimentarias, ya sean confitura, bollería, batidos, zumos. En todas esas matrices se dice cuál es el límite máximo. Y también se sabe que la ingesta diaria máxima recomendada de esos glucósidos de esteviol, que no de la stevia como tal, no de la planta, sino del extracto, esos son 4 miligramos por kilo de masa corporal al día. Es decir, la stevia ya está muy extendida, o digamos los glucósidos de esteviol están muy extendidos su consumo, pero no voy a decir que es una publicidad engañosa, pero claro, cuando se dice este producto tiene stevia y se pone la hoja verde, en realidad se está diciendo que tiene glucósidos de esteviol, no tiene la planta entera, sino el extracto que, bueno, para poderlo obtener se ha tenido que someter a un proceso químico muy laborioso a esa planta para obtener los glucósidos de esteviol. Entonces, de la stevia, pues si entendemos como glucósidos de esteviol lo que está en el mercado, sí que hay muchos productos y además están muy bien aceptados. Pero de la moringa también. De la moringa sí que hay productos, no tantos porque bueno, es un producto que se consume mucho en frescos en las regiones que os he comentado anteriormente, donde hay más problemas de malnutrición, pero no se incorpora tanto, digamos, a la elaboración de productos de bollería, aunque sí que hay en el mercado algunos ejemplos. La aceptación... pues yo creo que en este caso es más complicada. Tenemos que educar al consumidor que quizás tiene que renunciar a algunos aspectos, digamos, no sé cómo decir, en cuanto a esponjosidad o en cuanto a textura, en cuanto al aspecto que tiene el propio producto, porque obviamente la incorporación de la moringa cambia completamente el aspecto de los productos. No obstante, yo creo que si los consumidores hacen balance, pues probablemente por ese aporte de antioxidantes, bueno, de vitaminas y pues sobre todo proteico, si se van a consumir un producto que les va a mejorar su dieta, pues seguramente si hay algún contrapunto estarán dispuestos a aceptarlo. Bueno, lo siento que... Voy a abrir un momento y ahora me vuelvo a incorporar. Vale, sí, no te preocupes. Pues nada, están acabando también en el resto de salas. Estamos aquí un momento, si alguien quiere compartir, hablar. Y si no, pues hasta las 12 tenemos 3 minutos de tiempo, tomamos un descanso y luego vamos a la sala principal. Cuando salgamos de la sala y vamos a la principal, está el botón de abajo, salir de la sala, y le damos salir de la sala para grupos reducidos, pero no finalizar la reunión para todos, que si no nos vamos. O sea, el botón que está marcado en azul, ¿vale? Vamos a la sala y tomamos unos minutos de descanso. Vale, me comenta Belén que la otra sala, que también están regresando ya a la sala común. Si queréis tomaros estos 2 minutillos de descanso, pues si queréis ir a por un vasito de agua, un café, lo que queráis, estirar las piernas. Muy importante ahora, para salir de la reunión, en la parte inferior derecha aparece un botón en azul, pone salir de la sala. Por favor, pincharle a volver a la sala general, porque si salís de la reunión os saca de Zoom, ¿vale? Es salir de la sala y volver a la general. Vale, ahora nos vemos. Muchas gracias.